Bien, jóvenes, buenos días para todos. Es un gusto en saludarlos. Empezando una nueva clase de la materia de cálculo 2, en la que estamos viendo el tema de derivadas parciales. En esta oportunidad vamos a ver lo que se llama las derivadas parciales de orden superior y también las derivadas cruzadas. Para ello vamos a tomar algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se procede a operar matemáticamente la solución de un problema de esta naturaleza. Entonces la pregunta acá dice hallar las segundas derivadas parciales de la siguiente función. Bueno, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que encontrar la segunda derivada parcial respecto de x y la segunda derivada parcial respecto de y de esta expresión. Entonces acá el primer paso indudablemente va a ser el cálculo de la primera derivada parcial de la función respecto de x, ya que nosotros queremos la segunda, ¿no? Entonces, ocurre de que nos pueden dar una expresión y nos pueden pedir la tercera derivada parcial, la cuarta derivada parcial, n derivada parcial. Entonces, eso significa derivar n veces una función hasta llegar al objetivo o encontrar la derivada parcial solicitada. Entonces, para encontrar la segunda derivada parcial respecto de x, indudablemente debemos encontrar la primera. Entonces, la primera derivada de la función respecto de x sería entonces lo siguiente. Derivada de x a la cuarta, ¿no es cierto? Que va a ser 4x al cubo, y la derivada de menos 3x, que va a ser menos 3. Entonces, aquí tuviésemos la primer derivada parcial de la función respecto de x. Pero ahora viene el segundo paso, que es el cálculo de la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, a partir de la primer derivada, calculamos la segunda. A partir de la primera derivada, calculamos la segunda. ¿Cuál es la nomenclatura para encontrar la segunda derivada? Bueno, aquí ponemos la siguiente manera. La forma de poder reconocer que me están pidiendo la segunda derivada es de esta manera. Fíjense, aquí estamos diciendo, estamos encontrando la segunda derivada de la función, la segunda derivada de la función respecto de x. Y entonces aquí tenemos esa nomenclatura, ¿no? Hay varias nomenclaturas, ¿no? Pero S2 indica de que estamos encontrando la segunda derivada. Entonces, de aquí volvemos a derivar, y entonces la derivada de 4x al cubo, pues va a ser 12x al cuadrado, y la derivada de 3 es 0. Entonces, ahí hemos encontrado lo que nos había pedido el problema. Hemos encontrado la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Pero también está la derivada parcial respecto de y. Entonces, el tercer paso, indudablemente, es el cálculo de la primera derivada parcial de la función, respecto de y. Porque de la primera derivada respecto de y, obtenemos la segunda derivada, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar la primera derivada de la función que me dieron respecto de y. Entonces, si vamos a derivar respecto de y, pues sería derivada de y a la cuarta, 4y al cubo, derivada de 5y más 5. Y entonces, a partir de ahí, encontramos eh, la segunda derivada respecto de y. Entonces acá vamos a ponerle cuarto paso para que quede esto bien ordenado. Cuarto paso, cálculo la segunda derivada parcial de la función respecto de. Entonces acá la nomenclatura sería de esta manera, y entonces aquí sería la derivada
de la primera derivada obtenemos la segunda, derivada de 4y al cubo, 12y al cuadrado, y derivada de 5, 0. Entonces hemos encontrado lo que nos interesa. Hemos encontrado la segunda derivada parcial de la función respecto de x y la segunda derivada parcial de la función respecto de y. Lo que implica de que, por ejemplo, nos pueden pedir a nosotros, al darnos una expresión, acá una expresión número 2, que, por decirles, nos pidan encontrar, hallarlas, o podemos acá cambiar la pregunta, podemos decir, hallar la tercera derivada parcial con respecto de x, con respecto de x, de la siguiente función. O sea, me pueden preguntar específicamente de qué variable quieren calcular o me pueden pedir las dos. En este caso me están pidiendo la tercera derivada parcial de la función con respecto a x. Y aquí obviamente vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a colocar 5x a la cuarta. Aquí vamos a colocar 4x al cubo y. Y aquí vamos a colocar más términos. Menos 2, x al cuadrado, y al cuadrado. 2x al cuadrado, y al cuadrado. Más 5xy más y menos 6. Por ejemplo, de este polinomio. Queremos calcular de este polinomio la tercera derivada parcial de este polinomio, de esta función polinómica, pero respecto de x. Claro, indudablemente, lo primero que vamos a hacer acá es el cálculo de la primera derivada respecto de x, y de ahí se genera la segunda derivada, y de ahí la tercera derivada. Entonces, la primera derivada de la función que estamos proponiendo respecto de x sería, bueno, voy a copiar acá el polinomio para ganar tiempo, y vamos a hacerlo acá. Ok, entonces, de aquí voy a calcular la primera derivada respecto de x. Sería 4 por 5, 20, x al cubo. Aquí sería 3 por 4, 12, x al cuadrado y. Aquí sería 4 x, 4x y al cuadrado. Aquí sería 5y, derivada de y, 0, derivada de 6, 0. Como pueden notar, he encontrado la derivada de este polinomio respecto de x. Aquí su derivada es 20x al cubo. Habíamos dicho que cuando las dos variables están juntas, derivamos la protagonista y la otra se mantiene constante. Aquí lo mismo, están juntas, derivamos la protagonista y la otra se mantiene constante. Aquí están juntas, derivamos la protagonista, la otra se mantiene constante. De aquí, de la primera derivada, procedo a calcular la segunda derivada, ¿no? Entonces aquí, segundo paso, cálculo de la segunda derivada parcial de la función respecto de esto. Entonces aquí tenemos que usar la nomenclatura, esta nomenclatura, para poder decidir, mostrar que estamos calculando la segunda derivada. Indudablemente la simbología matemática tiene que respetarse para que nosotros sepamos lo que estamos calculando. Ahí está. Tenemos entonces ahí, perfecto. La segunda derivada. Entonces, cuando vamos a calcular la segunda derivada, ¿qué hacemos? Pues de la primera derivada volvemos a derivar. Entonces, esta es la primera derivada, ¿no es cierto? De esa primera derivada lo que vamos a hacer es encontrar la segunda. Entonces, aquí sería derivada de 20x al cubo, indudablemente 60x al cuadrado. Aquí sería 24xy, ahí, 24xy. Aquí sería 4y cuadrado y aquí sería 0. ¿Por qué? Porque, repito,
de la primera derivada, obtenemos la segunda. Entonces, derivada de esto, 60x cuadrado, derivada de esto, 12 por 2, 24x, y la y se mantiene, derivada de esto, 4 por y cuadrado, derivada de esto, 0, porque estoy derivando en función a x. Y aquí voy a copiar abajo la primera derivada para que quede claro de dónde estamos sacando los datos. Y no se olviden, por favor, de que cuando las letras están juntas, derivamos la protagonista y la otra se mantiene. Derivamos la protagonista y la otra se mantiene. Y de aquí podemos calcular la tercera derivada, ¿no? De aquí podemos calcular lo que se llama la tercera derivada, que es lo que están pidiendo. Entonces, tercer paso, cálculo de la tercera derivada respecto de x. Entonces, la pregunta puede ser específica. Tercer paso, la pregunta puede ser específica o puede ser general. General significa, por ejemplo, encontrarme las terceras derivadas parciales de la función. Esto significa la tercera derivada parcial con x y la tercera derivada parcial con y. Que no es difícil, pero obviamente es un trámite un poco largo, porque debemos calcular la primera derivada, luego la segunda derivada, luego la tercera derivada. En este caso específicamente nos pidieron la tercera derivada de la función respecto de x. ¿Es cierto? Entonces, como ya conozco la segunda derivada, de aquí puedo calcular la tercera. La nomenclatura sería simplemente aquí cambiar este 2 por este 3. Aquí lo mismo y procedemos a derivar por tercera vez. Derivada de 60x cuadrado, pues sería 120x. Aquí 120x. Derivada de 24xy, pues sería 24y. Y la derivada de esto, 0. Listo. Hemos encontrado la tercera derivada de la función que nos propusieron, que fue esta, respecto a x. Entonces, si sigue un proceso esquemático, ordenado, cronológico, querés encontrar la quinta derivada, encontrar la primera, encontrar la segunda, encontrar la tercera, encontrar la cuarta, hasta que llegues a la quinta. Entonces ahí fíjense, hemos encontrado la tercera derivada respecto a x. Cambiemos la metodología en cuanto a la presentación de los problemas. Por ejemplo, voy a acá plantear un problema número 4. Si es que no me equivoco en la numeración, por favor. 3. Un problema número 3. Y ahora voy a cambiar este polinomio y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner logaritmo natural y acá voy a poner una expresión, por decir, x al cuadrado más 2y. De esta función, nosotros queremos calcular la segunda derivada, la segunda derivada parcial con respecto a y. Quiero encontrar la segunda derivada parcial con respecto a y de la siguiente función. O sea, la protagonista es y siempre va a ser y. Tendré que derivar 2 veces y a medida que vaya derivando, ver qué fórmulas aplicar. Entonces acá el primer paso indudablemente va a ser el cálculo de la primera derivada de la función respecto de y. Respecto de y, de la variable y. Claro, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula del logaritmo natural. Entonces voy a decir, permítame irme acá donde tengo, por favor, voy a decir, para calcular la primera derivada de esta función, tengo que recordar que la primera derivada de esta función, cuando se trata de un logaritmo, es un cociente, donde en la parte de abajo copiamos todo tal como está, y en la parte de arriba derivamos lo que está dentro del paréntesis, pero respetando la protagonista. Y aquí la protagonista es y.
Entonces, x cuadrado no me interesa porque la protagonista es y y la derivada de 2y entonces es 2. Ahí, fíjense, tuviese la primer derivada, pero yo quiero la segunda derivada. Entonces, cuando yo voy a encontrar la segunda derivada, ya no voy a aplicar la fórmula del logaritmo, cálculo de la segunda derivada de la función respecto de y. Fíjense, ahora es esta la función que tengo que derivar. Y esta función ya no tiene logaritmo, es una función racional, numerador, denominador. Entonces debo acordarme cómo se deriva una función racional. Una función racional se deriva de la siguiente manera. Armamos un cociente, ¿no? Y decimos, derivada del de arriba multiplicado por el de abajo. Derivada de 2, 0. 0 multiplicado, lo voy a colocar ya para que sigamos el procedimiento. 0 multiplicado por lo de arriba, o perdón, multiplicado por el denominador, recalco, derivada de 2, 0, multiplicada por el denominador, menos el numerador, multiplicado por la derivada del denominador respecto a la variable protagonista, que es y. Entonces, si yo derivo acá, pues sería solamente 2, ya que la derivada de x al cuadrado es 0 porque no es la protagonista, y la derivada de 2y es 2 porque y es la protagonista, sobre el denominador elevado al cuadrado. Indudablemente, hay otra fórmula para calcular esto, tal vez un poquito más rápido, pero a mí me interesa repasar la fórmula del cociente. No puedo decir de que no exista otra fórmula que lo haga más rápido. Claro, claro que sí. Bueno, es esta clase de ejercicios, ¿no? Cuando hay una constante entre una función, pero también, repito, me interesa repasar un poquito el concepto de la derivada racional porque es la que más se utiliza en los cálculos aplicados que vamos a hacer cuando entremos en nuestro siguiente capítulo. Bueno, de acá nos queda solamente acomodar el ejercicio y nos va a quedar, bueno, todo esto nos va a quedar 0. Y aquí pues va a quedar menos 4 sobre x cuadrado más 2y elevado al cuadrado. Entonces aquí he encontrado la segunda derivada de la función respecto de y. Y aquí he encontrado la tercera derivada de la función respecto de y. Entonces aquí tengo el problema resuelto. Perfecto. Muy bien. Recordemos de que estamos calculando la derivada respecto de y, ¿no es cierto? Y cuando calculamos la derivada respecto de y, entonces tenemos que solamente derivar la función y, no la función x, porque no estamos pidiendo la derivada respecto de x, estamos pidiendo la derivada respecto de y. Perfecto, entonces vamos a tomar otro ejercicio, una pregunta número 4, que tenga que involucrar una raíz, hallar la segunda derivada parcial respecto de x. Claro, podemos pedir la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, pero en las aplicaciones que vamos a hacer después, solo nos interesa la primera derivada y la segunda derivada. O sea, vamos a darle más énfasis a la primera derivada y a la segunda derivada. Con el problema número 1 mostramos que podemos calcular la tercera derivada, la cuarta derivada, etcétera. Y eso no va a ser problema, simplemente va a ser un proceso largo. Pero acá, por ejemplo, voy a encontrar la segunda derivada parcial con respecto de x de este ejercicio. En x al cuadrado menos y al cuadrado. Quiero encontrar la segunda derivada parcial con respecto de x de la siguiente función. Bueno, como ya sabemos, vamos a empezar por la primera derivada, ¿no es cierto? Vamos a empezar por la primera derivada de esta función. E indudablemente sabemos de que la primera derivada de un radical se convierte en un cociente. Aquí vamos a cambiar la nomenclatura.
Estamos con respecto de x, y aquí también estamos con respecto de x. Bueno, si yo calculo ahorita, ¿no es cierto? Si yo calculo ahorita la primera derivada de esta expresión ya con práctica y teniendo experiencia, podemos decir entonces de que la primer derivada de esta expresión respecto de x sería 2x sobre 2 multiplicado por lo mismo, que también podía haber simplificado los dos para de una vez colocar la respuesta, pero hagámoslo por paso. Y de aquí, pues, se puede simplificar el 2 y podemos decir de que esta es la primer derivada. Esa es la primer derivada. Con respecto de x. Ahora, de ahí tenemos que calcular la segunda derivada. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a calcular la segunda derivada? Con la fórmula de un cociente. Ocurre de que la primer derivada me dio este resultado y ahora este es el que me va a importar, este resultado es el que me va a importar para encontrar la segunda derivada. Como pueden ver, es un cociente. Y la derivada de un cociente es también un cociente donde yo hago lo siguiente. Derivada del numerador por el denominador. O sea, derivada de x, 1, porque es la protagonista, multiplicada por el denominador. Menos x que va a multiplicar a la derivada del denominador. Pero el denominador, ¿qué tiene? El denominador tiene una raíz. ¿Y cómo derivo una raíz? Con un cociente donde en la parte de arriba derivo a la protagonista, que es x, que vendría a ser 2x sobre 2 por lo mismo. Entonces, tengo que tener ya el manejo de cómo derivar una raíz. Fíjense que a medida que nosotros vamos derivando más veces, voy aplicando más fórmulas. Vuelvo a repetir. ¿Qué fórmula aplicas aquí? La derivada del cociente. ¿Qué dice la derivada del cociente? Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Ok, ¿cómo se deriva el denominador? Es una raíz, entonces es un cociente. ¿Cómo se deriva la raíz? Derivo lo de adentro respecto a la protagonista y copio lo de abajo tal como está, multiplicado por 2 porque es una raíz cuadrada. Y todo eso dividido entre lo de abajo elevado al cuadrado. No nos olvidemos que la fórmula del cociente dice que al final lo de abajo tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces aquí esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces el manejo de esa fórmula tiene que ser imprescindible para poder ir calculando estas derivadas de orden superior. ¿Listo? De aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, de aquí esta x puede multiplicar a esta x de acá. Este 2 se puede simplificar con este 2. Y aquí me va a quedar x al cuadrado. Esta parte acá me va a quedar x al cuadrado. Listo. Porque x por x al cuadrado, 2 se va con 2, etc. De aquí, este cuadrado con esta raíz se puede simplificar, se puede tachar. Y en la parte de abajo solo me va a quedar eso. Ya que cuadrado con raíz se puede simplificar. Bueno, podemos dejarlo ahí. Podemos dejarlo ahí. La segunda derivada, porque ya hemos encontrado la segunda derivada. Aquí, digamos, S1 es sobreentendido. O podemos sacar el mínimo, pero eso ya es si nos piden la derivada a su mínima expresión. Por ejemplo, calculame la derivada a la mínima expresión. Y uno dice, ah, perfecto, si vos querés calcular la derivada a la mínima expresión, tenés que hacer operaciones. ¿Y qué operaciones tuvieses que hacer? Pues sacar mínimo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, acá
el mínimo común múltiplo va a ser la raíz. Entonces aquí yo solamente voy a copiar, por ejemplo, acá hay un cociente, el mínimo es esto. Entonces, si el mínimo es esto, esto multiplica esto. Y esto multiplicado por esto vendría a ser x al cuadrado, vendría a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. Recordemos el concepto de colegio de raíces. La multiplicación de dos raíces iguales es el argumento. Menos x al cuadrado. Ahí está. De aquí voy a reducir términos semejantes. Fíjense que la x cuadrado se puede reducir. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, puedo reducir mi derivada a una expresión mucho más pequeña. Entonces aquí esto se va con esto, ¿no? Y indudablemente debajo de este de acá hay un 1 para hacer extremos con extremos y medios con medios. Y entonces en resumidas cuentas, la segunda derivada parcial me va a quedar de esta manera. Ahora, cuándo es conveniente reducirla a la segunda derivada? Como estoy haciendo ahorita, es conveniente reducirla a la segunda derivada cuando me pidan la tercera. Entonces, si me hubiesen pedido la tercera derivada, tuviese que hacer esto para que quede lo más chico posible para que cuando haga la tercera me sea más fácil. Pero como aquí me han pedido la segunda, con dejarlo acá, con dejarlo acá, con dejarlo aquí ya es suficiente. O si me piden la tercera, por ejemplo, ya tuviese que achicarlo un poquito más para que quede más claro cómo voy a encontrar la tercera. Entonces aquí va a ser un cociente donde este signo menos va a estar en la parte del medio y al hacer extremos con extremos y medios con medios, esto va a quedar así. Aquí entre paréntesis va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado. Al hacer extremos con extremos y medios con medios. Esa vendría a ser mi segunda derivada simplificada, reducida a lo más que pude. ¿Y por qué, repito, y cuándo conviene hacer esto? Cuando, por ejemplo, me digan, a ver, de aquí encontrame la tercera derivada, entonces sería un cálculo mucho más extenso, indudablemente se puede calcular, pero ya aquí está más entendible qué es lo que voy a hacer para calcular mi tercera derivada. Y entonces ahí, fíjense, hemos obtenido, ¿no es cierto?, la segunda derivada parcial de la función respecto de x, ¿no? Me dieron esta función y me pidieron la segunda derivada. Tuve que calcular la primera, de la primera tuve que calcular la segunda. Y de la segunda, indudablemente, puedo calcular la tercera y así sucesivamente. Ahora, plantearemos un problema número 5 con una función racional. Veamos acá, problema número 5, una función racional. Por ejemplo, vamos a encontrar la segunda derivada respecto de y, para ir un poco mezclando. Vamos a encontrar la segunda derivada respecto de y de este ejercicio. ¿Qué pasaría si me dicen, a ver, calculame 2x más 3y y acá que tenga x menos y? Ok, de este ejercicio, quiero que me calcules la segunda derivada respecto de y. Entonces, empezamos el proceso, ¿no? Y el proceso es encontrar primero la primera derivada, ¿no? Primer paso, cálculo de la primera derivada de la función que estamos analizando respecto a qué, respecto a x. Porque aquí la protagonista es x, entonces sobre ella va a estar mis cálculos. Entonces aquí, ¿qué fórmula voy a aplicar? La fórmula del cociente, ¿no? Voy a aplicar la fórmula del cociente. Entonces, permítanme por favor irme acá, aquí, a agarrar la nomenclatura y voy a decir, bueno, para calcular la primera derivada de esta función, pues obviamente va a haber un cociente y voy a aplicar el concepto. ¿Qué dice el concepto?
derivada de arriba con respecto de x sería solamente 2 multiplicado por lo de abajo menos lo de arriba, numerador, multiplicado por la derivada del denominador respecto de x, que sería 1, sobre el denominador elevado al cuadrado. O sea, x menos y todo elevado al cuadrado. Listo, ahí tengo la primer derivada parcial. Ahora solo me queda acomodar. Entonces aquí, si nosotros acomodamos esto, pues me va a quedar 2x menos 2y. Aquí me va a quedar menos 2x menos 3y. Reduciendo términos semejantes, ¿no es cierto? Me va a quedar pues lo siguiente. 2x se va a ir con 2x, ¿no? Y me va a quedar acá menos 5y. Ahí está. 2x se va con 2x y me va a quedar menos 5y. Perfecto. Entonces ahora, aquí estamos calculando la derivada parcial respecto de x. Entonces aquí, cambiémosla, ¿ya? La segunda derivada respecto de x. Porque en sí al comienzo era con respecto de y, pero como ya estamos haciendo derivada respecto de x, para resolver el problema y no hacerlo de nuevo, cambiémosla ahí y pongámosle la segunda derivada parcial con respecto de x. ¿Sí? Aquí, con respecto de x. Listo. Primer derivada parcial con respecto de x. De acá voy a tener que calcular en el segundo paso cálculo de la segunda derivada parcial de la función respecto de x, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, cálculo de la primera derivada parcial. Aclaremos eso. De la función respecto de x, cálculo de la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Perfecto. Al comienzo la idea era calcular en y, pero como me olvidé de esa parte y calculé con x, entonces estamos calculando respecto de x, ¿sí? Que es prácticamente el mismo procedimiento con la diferencia de la protagonista, ¿no? Que la protagonista es x. Entonces lo que hice fue aquí corregirlo y poner respecto de x. Estamos calculando ahora con respecto de x. Y también podemos calcular con respecto de y, no hay ningún problema, ¿no? Eso podemos hacerlo. Y entonces completaremos el ejercicio. Cálculo de la segunda derivada parcial de la función respecto de x. Entonces, tengo la primera derivada y de aquí puedo calcular la segunda derivada. Entonces, permítame agarrar esta nomenclatura, esta simbología. Y bueno, ¿cómo calculamos la segunda derivada parcial acá? Es un cociente, entonces sigue siendo un cociente y decimos, derivada del primero, 0, porque la protagonista es x, 0. Multiplicado por el denominador. 0 multiplicado por el denominador. Ok. Podríamos haberlo hecho más directo, pero lo voy a hacer paso por paso. ¿Por qué 0? Porque el numerador no tiene x y la derivada es x. Entonces, 0. O estamos encontrando la derivada con respecto de x. Y como acá no hay x, entonces esto es 0. Multiplicado por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, ¿cómo nosotros derivamos una expresión así? Bueno, en cálculo 1 nos enseñaron de que para derivar una expresión así, lo que hacemos es lo siguiente. S2 vas a multiplicar a la expresión y la derivamos por lo de adentro en función a la incógnita. Repito, ¿cómo derivamos esto de acá? El exponente vas a multiplicar al paréntesis y derivamos lo que está dentro del paréntesis en función a la protagonista. Y la protagonista es x, entonces multiplicado por 1.
Todo esto sobre el denominador, otra vez elevado al cuadrado. Cuadrado con cuadrado se convierte a la cuarta. ¿Listo? Entonces acá todo esto va a ser 0. Aquí va a ser menos por menos más. Bueno, hagamos acá los cálculos. Ok. Menos por menos más. 2 por 5y, 10y. Que va a multiplicar a x menos y. Para que esto quede paso por paso. O sea, 2 por 1 es 2, 2 por 5 es 10, menos por menos es más. Se me va a quedar 10y multiplicado por x menos y. Bueno, es cuestión de multiplicar, ¿no? Porque podríamos dejarlo ahí. Podemos agarrar y podemos decir, bueno, la segunda derivada va a ser 10xy menos 10y cuadrado. Y eso depende del estudiante. 10y cuadrado. Y listo. Ya tengo la segunda derivada de la expresión planteada aquí respecto de x. Entonces, fíjense ustedes que se sigue un proceso sistemático, un proceso paso por paso. Encontramos la primera derivada en función a la variable que nos pidan. Encontramos la segunda derivada a partir de la primera. Y a medida que vamos derivando, van apareciendo nuevas fórmulas para que yo vaya utilizando esa fórmula y vaya encontrando indudablemente la derivada parcial que me han solicitado, que en este caso es la segunda derivada parcial respecto de. Pero para ser equitativos, vamos a hacer aquí entonces un ejercicio con la segunda derivada parcial respecto de ello. Pero no vamos a hacer de una racional, vamos a hacer de una excentricidad. Aquí vamos a poner respecto de y aquí vamos a colocar una excentricidad para tener una especie de miscelánea y no hacer lo mismo siempre. E elevado a x al cuadrado más y al cuadrado. De esta expresión vamos a calcular la segunda derivada parcial con respecto de y. Entonces el primer paso indudablemente va a ser el cálculo de la primera derivada parcial de la función respecto a la variable que estamos indicando, que en este caso es y. Recordemos entonces de que la derivada de la excentricidad tiene una fórmula ya conocida por todos nosotros, en donde para encontrar la primera derivada, vamos a utilizar la nomenclatura, aquí está. Para encontrar la primera derivada, ¿qué es lo que debemos hacer en cuanto a la excentricidad? Respecto de y, para que no nos olvidemos. Bueno, con respecto de y significa lo siguiente. Si a mí me piden encontrar la primera derivada de esta función respecto de y, lo que vamos a hacer es, el exponente hay que bajarlo derivado. O sea, este exponente se baja y se lo deriva y se multiplica por lo mismo. Como estamos derivando con respecto de y, que es la protagonista, entonces la derivada de esto sería 2y. 2y. Esa sería la primer derivada. Esa es la primera derivada. Ahí tengo la primera derivada respecto de. Entonces, de ahí voy a encontrar la segunda derivada. Y para encontrar la segunda derivada, ¿qué fórmula voy a aplicar? Bueno, en este caso voy a aplicar la fórmula del producto, porque ahí tengo dos expresiones multiplicadas. Ok. Segundo paso, cálculo la segunda derivada parcial de la función respecto a. Para encontrar la segunda derivada parcial, yo tengo que fijarme cómo me salió la primera derivada. Y la primera derivada me salió un producto. O sea, tengo un término multiplicado por otro. ¿Cómo se deriva
una función cuando tengo el producto de términos. Se aplica una fórmula. La fórmula dice, se deriva el primero, aquí, respecto de y. Se deriva el primero multiplicado por el segundo. Derivada del primero, 2 multiplicado por el segundo término. Se deriva, repito, el primero multiplicado por el segundo término. Más, se pone más el primer término multiplicado por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es bajar lo que está arriba, esto, lo bajamos y lo multiplicamos por lo mismo. Pero aquí, pero acá, ¿no es cierto? Tenemos que derivar respecto de y. Entonces, cuando yo bajo al exponente, tengo que bajar lo derivado. ¿Respecto de quién? Respecto de y. Entonces aquí la derivada va a ser 2y. Listo. Ahora es cuestión de hacer acomodaciones y encontrar la segunda derivada. Entonces aquí pues me quedaría, ¿no es cierto? Indudablemente aquí, bueno, puedo escribirlo así. Aquí me va a dar 2y por 2y. Esto me va a dar 4y al cuadrado. Aquí 4y al cuadrado. Puedo dejarlo ahí o puedo factorizar. En el caso que me pidan la tercera derivada, por ejemplo, me doy cuenta que aquí se está repitiendo ex cuadrado más y cuadrado. Esto se está repitiendo. Eso yo lo puedo factorizar y al factorizarlo, indudablemente esto se va y me queda 2. Indudablemente esto se va y me queda eso y puedo escribirlo así. Puedo escribir que esa es mi segunda derivada respecto de y. Mientras más simplificada la dejemos, mejor por si nos pidieran, por ejemplo, la tercera derivada. Si aquí me pidiesen la tercera derivada, aplicaría de nuevo la fórmula u por b, porque tengo un producto de dos términos. Recordemos entonces la fórmula del producto. La derivada de un producto es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces, ¿cómo derivamos 2y? 2. ¿Cómo derivamos esto? Ya sabemos, el exponente baja derivado multiplicado por lo mismo. Pero tengo que manejar esos conceptos, ¿no? Para ir encontrando las derivadas una por una, porque a medida que yo vaya encontrando mis derivadas, van apareciendo nuevas fórmulas. Y entonces ahí tengo la segunda derivada parcial de la función respecto de ella. Ahora, ¿a qué se refiere la multiplicación o derivada cruzada de una expresión matemática? Bien, otra cosa que nos interesa aquí es lo siguiente. Si aquí a vos te da un ejercicio, a ver, voy a ponerme un polinomio para explicar primero cuál es la idea. 2x al cubo más, por ejemplo, y al cuadrado menos 6 x al cuadrado y más 5x menos 2y. ¿Qué pasaría si a mí, por ejemplo, me dicen lo siguiente? Hallar de la siguiente función, hallar de la siguiente función la derivada cruzada que voy a colocar aquí. La derivada de la función. Entonces aquí voy a colocar respecto de x, respecto de y. Ok, esta nomenclatura que ustedes ven acá
esa nomenclatura que ustedes ven acá, se le llama en esta materia la derivada cruzada. Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? La pregunta es hallar de la siguiente función la derivada cruzada de, y aquí está. O también podemos preguntar, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, hallar la derivada, y ponemos esto, de la siguiente función. ¿No? Entonces aquí puedo poner 7, hallar la siguiente derivada para la siguiente función. Ok, para que esto quede un poco más entendible y más estético. Listo. Entonces, me dan la función y yo digo, ¿cómo calculo esto? Bueno, primero, vamos al significado de esto. Vamos a ver qué significa esto. En primer lugar, para calcular esto, lo que yo debo hacer es agarrar y hacer lo siguiente. Primer paso, calcular la derivada parcial de la función respecto de x. Es decir, esta nomenclatura que estoy poniendo ahorita acá, significa, primero me vas a calcular la derivada de la función respecto de x. Eso que está con rojo es lo primero que me vas a calcular. Calculame la derivada de esta función respecto de x. Entonces yo vengo y digo, muy bien, voy a calcular la derivada de la función que me diste respecto de x. Y procedo a calcular. Agarro el polinomio y derivo con respecto de x. Entonces aquí, ok, listo. Calculemos entonces la derivada de la expresión o función que me diste respecto de x. Derivada de 2x al cubo, pues 6x al cuadrado. Derivada de esto, 0. Derivada de esto, 12xy. 12xy. Derivada de esto, 5. Derivada de esto, 0. Cuando yo encuentro la derivada parcial de la función respecto de x, viene entonces el segundo paso. Segundo paso y final. Calculamos la derivada parcial respecto de x, pero respecto de y. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que como tú me has encontrado la derivada parcial respecto de x, de ese resultado me vas a volver a derivar, pero ahora respecto de y. O sea, ahora la protagonista es y. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, te voy a dar una función, me vas a calcular la derivada respecto de x, y de ahí me vas a calcular ahora respecto de y. Repito, ¿qué significa esto? Te voy a dar una función, me vas a calcular la derivada respecto de x, y cuando la tengas, de ahí me vas a calcular la derivada ahora respecto de y. Entonces, de este resultado, voy a encontrar la derivada respecto de y. Entonces aquí pues esto es 0 porque no tiene y, esto es 0 porque no tiene y,
Y la derivada de menos 12xy respecto de y sería menos 12x. Ahí he encontrado, ahí he encontrado la respuesta final del ejercicio. La derivada de la función respecto de x respecto de y, así se lee, la derivada de la función respecto de x respecto de y había sido menos 12x. Ahora, aquí me entra una curiosidad. Aquí me entra una curiosidad. Nota. ¿Qué pasaría si con el mismo ejercicio, o sea, con la misma función, esto fuera así? O sea, ¿qué pasaría si yo cambio el orden? En vez de que sea primero x, que sea primero y después, en vez de y, que sea x. O sea, derivada de x respecto de y, derivada de y respecto de x. Entonces acá, vamos a ver qué sucede si yo cambio el orden. Primer paso, pues tuviese que hacer tuviese que calcular la derivada parcial de la función ahora respecto de y. No nos olvidemos de que en esta nomenclatura, ¿cuál es la primera derivada que tengo que hacer? Me indica, ¿no? Lo que está con rojo me indica. Si yo te pregunto así, tenés que calcularme primero la derivada respecto de y. Entonces voy a calcular ahorita la derivada de esa expresión respecto de y. Voy a tomar acá la nomenclatura y voy a decir, calculemos la derivada respecto de y. Entonces, con respecto de y, pues aquí varias cosas se irían. Como por ejemplo, el primer término no tiene y, así que se va. Aquí sería la derivada de esto, sería 2y. La derivada de esto sería 6x al cuadrado. Derivada de esto se va. Y aquí sería menos 2. A ver, comprobemos. Esto, 0. Derivada de esto, 2y. Derivada de esto, derivada de y, 1 por 6x cuadrado, 6x cuadrado. No tiene y, 0. Tiene y, derivada de menos 2y, menos 2. Listo, ya tengo la derivada parcial de la función respecto de ella. Ahora de acá hago el segundo paso. De aquí hago el segundo paso. Calculamos la derivada parcial respecto de y, pero respecto de x. Entonces ahora pues yo digo, ya que vos calculaste, ya que vos calculaste la derivada parcial respecto de y, ¿no es cierto? Ahora lo mismo que acá. Como vos calculaste la derivada parcial respecto de x, de ahí derivame y. Lo que me importa es que entiendan el significado. Me calculás la derivada con x, ya la tengo. De ahí me derivas y. Me calculas aquí. Me calculas la derivada respecto de y, ya la tengo. De ahí respecto de x. Entonces, con respecto a x, vamos a ver qué resultados tengo con respecto a x, porque aquí ahora la protagonista es x. Veamos qué resultado tengo. De esto 0, de esto sería menos 12x y del otro 0. Por lo tanto, como como pueden ver mis estimados jóvenes, la derivada cruzada tiene una característica. La derivada cruzada tiene una característica. Si yo derivo primero con respecto de x y después con respecto de y, o primero derivo respecto de y y después con respecto de x, los resultados son iguales. Aquí el resultado me dio menos 12x y acá el resultado también me dio menos 12x. O sea, tenemos el mismo resultado. Por lo tanto, no importa cuál derivada cruzada se pregunte.
La respuesta es la misma, como pudimos comprobar y demostrar en este ejercicio. Obtuvimos el mismo resultado. Bien, veamos otro ejercicio. Veamos otro problema. Problema número 8. Vamos a pedir la derivada cruzada, pero ahora vamos a pedir de esta expresión. Vamos a poner logaritmo natural de, bueno, x al cuadrado menos más y. Queremos encontrar la derivada cruzada de esta expresión que nos están dando ahorita. Y bueno, ¿por qué va a ser importante que sepamos calcular las derivadas cruzadas? Porque cuando entremos a análisis y veamos, porque hasta el momento solo estamos aprendiendo a derivar funciones con varias variables. En el momento que le demos aplicaciones a la economía, utilidades, costos, etcétera, entonces aquí sucede algo interesante. Las derivadas cruzadas nos van a permitir determinar en una aplicación real si el punto que hemos encontrado es máximo, es mínimo, es un punto de silla, o sea, un punto de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Maximizamos, minimizamos. Entonces, eso es, digamos, el tema en cuanto a la parte de lo que nos interesa la derivada cruzada. Tiene sus aplicaciones en el ámbito económico y hay que saber encontrar, ¿no es cierto?, esas derivadas para poder llegar a la solución del problema. Indudablemente poder llegar a una solución que nos permita encontrar la parte aplicativa de lo que estamos calculando ahorita. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer en primera instancia es, en el primer paso, calcular la derivada parcial respecto de x. Voy a tomar la nomenclatura aquí para ganar tiempo. Ok. Calcular la derivada parcial de la función primero respecto de x. ¿Qué me indica esto? La nomenclatura, ¿no? La nomenclatura me indica que primero debo calcular respecto de x. Pero ya hemos comprobado de que por donde vayamos la respuesta es la misma. Pero simplemente para obedecer la nomenclatura que me están dando acá, hacemos ese seguimiento. Entonces aquí sabemos de que la función que vamos a derivar es un logaritmo natural. Encontramos la derivada de ese logaritmo natural, que es un cociente. Y bueno, pues eh, va a ser la derivada lo siguiente. Aquí va a ser 2x, porque estamos derivando con x, y copiamos lo mismo, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, a mí aquí me gusta explicar de la siguiente manera. En las derivadas cruzadas, las variables tienen el mismo protagonismo. Primero el protagonismo de una y después el protagonismo de otra, ¿no? Entonces aquí yo tengo, fíjense, la primer derivada, o la derivada parcial de la función respecto de x. De esta señora de acá, ahora voy a derivar respecto de y. Entonces, vamos acá al segundo paso, ¿no? Aprovecho esta nomenclatura para ganar tiempo y digo, el segundo paso es, calculamos la derivada parcial respecto de x, pero respecto de y. Bien, entonces acá, pues, esto quedará así. Esto quedará así. ¿Cómo derivo este cociente? Bueno, esto pongámoslo en color negro para que todavía no hemos encontrado la respuesta. ¿Cómo derivo este cociente? Ya sabemos que un cociente, su derivada es un cociente. Y aquí pues tenemos lo siguiente. La derivada parcial de la función con respecto de x, ya la hemos encontrado. De aquí, ahora la protagonista es y. Vamos a marcarlo eso, para no nos olvidemos. Entonces, encontremos la derivada. Bueno, derivada de 2x, 0, porque no tiene y, multiplicado por el denominador. Ahí está, multiplicado por el denominador.
menos 2x por la derivada del denominador, pero con la protagonista que es y. Entonces, la derivada del denominador respecto de y es 1 sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces, vamos a aprovechar de copiar el denominador elevado al cuadrado. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora ya podemos encontrar la solución del problema. Entonces, repitamos una vez más. Tenemos una función logarítmica natural. Hemos encontrado la primera derivada que es con respecto de x y con esa derivada ahora vamos a calcular con respecto de y. Derivada del numerador es 0 porque no tiene y, multiplicado por el denominador menos el numerador que es 2x por la derivada del denominador respecto de y que sería 1. Todo sobre eso elevado al cuadrado. Entonces acá pues nos queda simplemente efectuar nuestros cálculos. 0 multiplicado por x cuadrado más y me va a dar 0. Aquí me va a dar menos 2x por 1 menos 2x sobre x cuadrado más y elevado al cuadrado y este signo menos podemos colocarlo aquí. Y listo. Ya tengo la derivada cruzada respecto de x y respecto de y. Por lo tanto, ya tengo resuelto el problema. Iremos a la pregunta número 9. Vamos a cambiar esto para que veamos que es lo mismo. Aquí ahora vamos a ponerle y aquí vamos a ponerle x. Hallar la siguiente derivada para la siguiente función. Bueno, veamos qué sucede con una raíz cuadrada. No va a pasar nada muy interesante, sino que eh, vamos a ver de que prácticamente el tema de las derivadas es muy mecánico. Es cuestión de saber las propiedades, las fórmulas derivables y entender lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a ver qué sucede con la derivada cruzada para esta expresión. Indudablemente el primer paso va a ser el cálculo de la derivada de esa expresión, pero ahora con respecto de y, para continuar respetando el orden del ejercicio. Entonces aquí vamos a calcular primero con respecto de y, ¿no? Para respetar lo que nos están preguntando aquí. Pero vuelvo a recalcar, si yo empiezo por cualquier derivada y derivo la otra, encontramos el mismo resultado. Eso lo demostramos en el primer ejemplo que hicimos con esta derivada parcial cruzada. Entonces acá vamos a encontrar la derivada de esta función respecto de y. La derivada de un radical es un cociente donde en la parte de arriba derivamos el argumento respecto a la variable que estamos tomando como protagonista, o sea, sería menos 2y sobre lo mismo, pero multiplicado por 2. Listo, ahí tengo la primera derivada que aún puedo hacer acá acomodaciones para simplificarla un poco más, o sea que este 2 esté afuera, este 2 también esté afuera, o sea, simplificado. Y bueno, ahí tengo la primera derivada. De ahí debo calcular la segunda derivada. Si este negativo les estorba, o sea, pueden dejarlo ahí también para que no se compliquen con la ley de signos. De ahí tengo que calcular una siguiente derivada, una segunda derivada, pero con respecto a x. O sea, de esta derivada, con respecto a y, vamos a calcular una derivada con respecto a x. Entonces, venimos acá y generamos el siguiente paso, ¿no? Generamos el segundo paso, aprovechemos esa nomenclatura, ¿no? Y decimos, calculamos la derivada parcial respecto de y, pero respecto de x. Entonces aquí es respecto de y, respecto de x. Ahora vamos a encontrar
la derivada de esto, pero ahora la protagonista es x. Como esto es un cociente, ¿qué hacemos para derivar un cociente? Bueno, derivada del numerador, 0 porque es con x. 0 multiplicado por lo de abajo. No podía haberlo hecho directo, pero estoy tratando de ser lo más detallista posible para que puedan entender de dónde sale. Menos, menos y, o sea, el numerador por la derivada del denominador respecto de x. Cuando me dice por la derivada del denominador respecto de x, el denominador es una raíz. ¿Y cómo se deriva una raíz? Haciendo un cociente donde en la parte de arriba derivamos lo que está dentro de la raíz, conforma la protagonista, derivada de x cuadrado menos y cuadrado con respecto de x, eso me da 2x sobre 2, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. Entonces, yo tengo que saber claramente qué es lo que estoy derivando y qué fórmula aplico para derivar lo que me está tocando encontrar su derivada. Y esto, el denominador, sabemos de que cuando derivamos un cociente, el denominador siempre se eleva al cuadrado. Podía haber tachado de una vez la raíz con el cuadrado, pero estamos haciendo un poquito paso por paso para que no se pierdan en de dónde sacó esto, por qué sacó esto, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. De aquí ahora es cuestión de acomodar. Esto se va a hacer todo cero. Esto se va a hacer y porque menos por menos es más. Este 2 se va a tachar con este 2. Esta y va a ir acá arriba y va a quedar xy. Y claro, si hacemos, digamos, extremos con extremos y medios con medios, si hacemos extremos con extremos y medios con medios, podemos simplificar un poquito más la respuesta. Entonces acá lo que voy a hacer es copiar este cociente y al hacer extremos con extremos y medios con medios, se supone que debajo de este hay un 1, xy por 1 es xy, y acá este multiplicado por este va a ser todo esto elevado al cubo. No es correcto, por eso que hay que tener bien claro el mínimo y el extremo con extremos, medios con medios. No es correcto que esto se va a tachar con esto. Porque si yo tacho esto con esto, ya está mal. No nos olvidemos de que debajo de este hay un 1, y extremos con extremos y medios con medios. Entonces aquí me va a quedar eh, todo esto elevado al cubo, porque aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces, misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Listo. Ahí tengo la derivada parcial respecto de y, respecto de x de esa función. Ahí tengo la derivada cruzada de esa función. Y plantearemos una pregunta número 10 para luego ver si hay alguna consulta, alguna duda en toda la explicación que he dado. Entonces aquí continuaremos viendo derivada de y respecto de x y tomaremos acá otra función, ¿no? Tomaremos aquí otra función. Vamos a ver qué sucede si aquí coloco yo, por ejemplo, logaritmo de x más y menos, por ejemplo, x al cuadrado, a ver, menos x al cuadrado, y cuadrado. Perfecto. Entonces, ahí está. Bien, perfecto. Vámonos a nuestro primer paso. Vamos a calcular en primer lugar la derivada que nos pida la nomenclatura, que en este caso es la derivada parcial respecto de y. Entonces acá yo tengo dos términos muy diferentes. El primer término es un logaritmo y el segundo es un polinomio.
de segundo grado. Entonces, ¿cómo derivo eso? Parte por parte, ¿no? Primero el logaritmo y después el polinomio. La derivada del logaritmo con respecto de y sería derivada de y 1 sobre lo mismo menos derivada de y acá sería 2x cuadrado y. 2x cuadrado y. Ahí está, 2x cuadrado y. Listo. Ahí tengo la derivada de esta función respecto de y. Apliqué la fórmula del logaritmo natural y aquí apliqué la fórmula de u por b. Pero habíamos dicho en resumen que cuando dos variables se encuentran multiplicadas, derivo la protagonista y la otra se mantiene constante. Y de acá viene el segundo paso. Perdón, de acá viene el segundo paso. Y el segundo paso es, obviamente, tomar como protagonista ahora la variable x. Entonces, para derivar el primer término, para derivar este primer término, es un cociente. Entonces, de un cociente, volvamos a aplicar o repasar la fórmula del cociente. Derivada de 1, 0, multiplicado por x más y, menos 1 por la derivada de la protagonista, que es x, derivada de x, 1, sobre el denominador elevado al cuadrado. O sea, x más y elevado al cuadrado. Menos la protagonista, derivada de esto, la protagonista es x, derivada de 2x cuadrado, 4x multiplicado por y. ¿Listo? De aquí para adelante es cuestión de acomodar. Aquí me va a quedar, arriba me va a quedar menos 1 sobre x más y elevado al cuadrado, menos 4xy, y si uno desea, ese menos 1 o ese menos puede colocarlo ahí, y listo. Ya tengo la derivada cruzada de esa función respecto de y en primera instancia y respecto de x en segunda instancia. Perfecto. Entonces hemos visto derivadas parciales y hemos visto lo que se llama las derivadas cruzadas. Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, voy a parar la grabación para ver si hay alguna consulta que ustedes tuviesen que hacer.